Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos de nuevo, otro sábado en donde nos reunimos a conversar sobre las edades del ser humano. Bueno, ya hemos ido caminando. Hemos ido caminando a través de estas edades y la verdad es que es toda una aventura esto de la vida, ¿no? Es increíble lo que significa ir viviendo cada uno de estos momentos, cada una de las edades. Y bueno, está de más decir, esta transmisión la hacemos a partir y a través de la Corporación Nueva Acrópolis, y Nueva Acrópolis es una escuela de filosofía a la manera clásica. A la manera clásica, y quiero insistir en esta idea, que es de aquellas personas, aquellos filósofos que han trascendido el tiempo. ¿Por qué? Porque se han preguntado sobre las preguntas de siempre. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Y todas esas tres preguntas están involucradas en nuestra aventura a través de las edades del ser humano. Las tres preguntas. ¿De dónde vengo? Todo lo que hablamos sobre la infancia. ¿Quién soy? Ese es el descubrimiento que tenemos que ir haciendo paso a paso a través de las distintas edades. ¿A dónde voy? Bueno, ese es nuestro programa de estudio, nuestro programa pedagógico que le llamamos destino, ¿cierto? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? Y son preguntas que deberían estar presentes continuamente en nosotros e irlas descubriendo continuamente. Esa es la maravilla de esta aventura de vivir. Pero no es vegetar, es una vida rica. La idea es que tengamos una vida llena de experiencias, de vivencias, de altos y bajos. Y eso también nos transmitieron estos filósofos clásicos. Clásicos me refiero a aquellos que han trascendido el tiempo. Y por eso que Nueva Acrópolis es una escuela de filosofía a la manera clásica. Porque ellos, cuando se hacían estas preguntas, iban desarrollando el arte de vivir. Y a la manera clásica quiere decir poner a prueba y poner en práctica ese arte de vivir. O sea, ser consecuente y responder a la responsabilidad que significa vivir cada una de nuestras edades. Dentro de las tradiciones milenarias prácticamente, incluso me voy a referir a la antigua Grecia, hay una tradición que dice que Brahma, este dios creador, inspira y expira, nos habla de la ciclicidad, de los ciclos de la manifestación y los ciclos de la vida. Inspira es pralaya, expira es la creación y es el manvantara. Esta inspiración y esta expiración es lo que se va manifestando durante toda la vida. Y nosotros vemos esta ciclicidad, bueno, en este gran ejemplo, pero también en las distintas eras, también en las estaciones del año, y también en el día y la noche, también en la vida y la muerte. Todo es una ciclicidad, pero esta ciclicidad no quiere decir algo que va en círculo y se muerde la cola y no va para ninguna parte. No, esta ciclicidad quiere decir que vivimos una experiencia, vivimos una etapa y vivimos la siguiente con similares condiciones, pero con un nivel de conciencia un poquito más alto. Y eso es lo que ha ido generando la historia, y eso es la historia de cada uno. Ese es el crecimiento a través de las edades. No podemos mantener las mismas características de un niño. Obviamente que tenemos que haberlo superado. No podemos tener, si vamos a hablar del adulto maduro y nos identificamos con el adulto maduro, no podemos tener las mismas características del adolescente o del joven. Estamos caminando y este camino no es un camino recto, tiene vericuetos, tiene unas curvas
tiene unas esquinas donde damos vuelta, y esos son los cambios de etapa. Esos son las crisis que vivimos al cambiar, al dar el paso hacia la etapa siguiente. Y del adulto joven al adulto maduro hay ese trance también. Habíamos dicho que en la pubertad era evidente el paso porque hay cambios físicos, fisiológicos y psicológicos por las hormonas. En este paso del adulto joven al adulto maduro, vamos a ver que también hay cambios hormonales, que también hay un cambio físico. Y eso nos dice de que estamos pasando a otra etapa, estamos pasando a una nueva edad. Y esto no quiero hablar de edades específicas, porque depende de cada uno. Hay ciertas tradiciones que hablan de ciclos de 7 años dentro de la vida del ser humano, ¿ya? 7, 14, 21, 28, y en los 28 dijimos, está todo ese yo desplegado. Y ahí podemos seguir, y hoy día se hablan de 10 ciclos, se hablaban de 10 ciclos de 7, y hoy día tendríamos que hablar de 12 ciclos de 7, porque las expectativas de vida han crecido muchísimo. O sea, se vive mucho más. Y este paso, que podríamos decir, si estamos hablando de los 7, más o menos a los 49 años, sería el paso al adulto maduro. En general yo me estoy basando en la sabiduría o la filosofía china, que habla de 5 edades. Porque si hablamos de 7 tendríamos que hacer 12 charlas. Entonces, estamos hablando de 5 edades, y dentro de la edad del adulto maduro, vamos a identificar una etapa inicial del adulto maduro y una etapa siguiente. En esa etapa inicial es donde se producen estos cambios fisiológicos, ¿cierto? Y hablamos de cambios tanto en el hombre como en la mujer. Algún desfase de tiempo habrá, pero tanto en el hombre como en la mujer se producen cambios fisiológicos. Ese llamado menopausia, ¿cierto? Que hay mujeres que pega durísimo, y que nos está hablando de que un ciclo de reproducción se acabó. Como en la pubertad se hablaba de que el ciclo de posible reproducción iniciaba, ahora nos está hablando este nuevo cambio fisiológico, que este ciclo de reproducción se acaba. Se debería acabar, se debería terminar, sobre todo, fundamentalmente en las mujeres. En esta misma etapa de la primera etapa del adulto maduro, se pueden dar distintas condiciones. Una es que ya tenemos que darnos cuenta que nuestro cuerpo está cambiando. A lo mejor ya no tenemos la misma figura que en la juventud, va cambiando. Todo esto se da de a poquito, casi imperceptible, como el crecimiento de una flor. Vamos viendo que la cara incluso empiezan a salir ciertas huellas de la edad, ciertas huellas de la experiencia, que es fantástico tenerlas también. Y eso, y en el pelo, bueno, todo esto tanto en hombres como mujeres, y el pelo se van produciendo cierta canosidad, que puede gustar o no, pero que también es signo de experiencia, ¿ya? Nos está mostrando el cuerpo que ya no somos los jóvenes, que ya no somos los jóvenes, y que el adulto joven ya está pasando una nueva etapa en donde tiene que empezar a sentar sus pasos en forma firme. ¿Cuál debería ser el trabajo propio de esos momentos en que uno como que cree y quiere que no llegue, pero llega? Sentar firmemente los pies, sentar firmemente los pies en base a lo que hemos realizado en las otras etapas, y fundamentalmente lo que hemos realizado en la etapa del adulto joven, porque es ahí donde hemos salido a la palestra. Todavía estamos en el escenario de la vida, estamos todavía siendo actores sumamente activos, pero ya tenemos que empezar a
tener un poquito más calma en nuestro quehacer. ¿Para qué? Para acumular, para reconocer nuestra experiencia, de alguna manera poder transmitirla e irle dando paso a los más jóvenes. A esta edad, estamos hablando de 50, 55, antes de los 60, a esta edad, dentro de las familias, puede haber chicos ya que son jóvenes y a lo mejor ya se van o a estudiar fuera o hacen familia, o sea, ya empiezan a hacer su vida o empiezan a buscar su vida. Por lo tanto, muchas veces se da la típica figura del nido vacío, que se le llama, ¿cierto? Cuando los hijos se van. Está la pareja que ha vivido en relación y alrededor de sus hijos. En este minuto el nido queda vacío. Por lo tanto, hay que aceptar. Y esta va a ser una de las características importantísimas de esta primera etapa del adulto maduro. Aceptar lo que va pasando, porque necesariamente llega, porque necesariamente va a ocurrir, porque son situaciones que ya no dependen de nosotros, son personas que ya buscan vivir su vida. Por lo tanto, son situaciones que, dependiendo de la edad nuestra, van a ocurrir. Y el nido vacío quiere decir que, bueno, que aquellas personas a que les hemos dado vida, educación, ya les interesa salir a hacer su vida. Por lo tanto, nosotros, ¿en qué nos convertimos? En un gran apoyo, en un gran apoyo de la experiencia vivida. Y aquí también se produce el hecho de que la pareja se tiene que reencontrar. Estoy hablando de una situación más o menos regular, natural. La pareja tendría que reencontrarse, tendría que reenamorarse incluso. Por lo tanto, esa pareja que ya no tiene que vivir en pos y en relación a las actividades de los hijos, tiene que empezar a encontrar en su vínculo, sus propios desafíos en esta etapa. Otra cosa que se produce, o que se puede producir, es que ya dejamos la actividad laboral o empezamos a dar pasos hacia dejar esa actividad laboral. Por lo tanto, ya no tenemos una rutina tan fija, tan estricta, y a lo mejor llegado a los 60 ya concretamos lo que se llama la jubilación. Pero jubilación, estoy hablando de un tema legal, jubilación en donde ya me retiro del ámbito laboral estricto, pero no quiere decir que me jubile de la vida. Quiere decir que ahora, si no tengo un trabajo estable, porque ya me he jubilado, ya puedo empezar a vivir aquellas cosas que dejé pendiente en algún momento. Aquello a lo cual me quería dedicar y no lo hice por falta de tiempo, por dedicación a los hijos, porque mi atención estaba enfocada a otro lado. Ahora lo puedo empezar a hacer. La gran prueba de esta etapa, ya pasando a la segunda etapa del adulto maduro, es la aceptación. Esa tiene que ser como una actitud interna. Aceptar lo que está viniendo, lo que viene, las decisiones incluso de quienes están a nuestro alrededor. Eso no quiere decir de que uno va a enmudecer, pero tener una actitud de aceptación. Esa aceptación incluye flexibilidad. Fíjense lo que significa el poder ser flexible. Si no aceptamos y somos rígidos, ¿cuánto sufrimiento tendremos ahí a la mano en esta edad? Por lo tanto, pongámosle atención a la aceptación y a la flexibilidad.
Estábamos hablando que el adulto maduro empieza a recoger la experiencia. Y empieza a recoger la experiencia porque tiene que darse cuenta de todo lo que ha sembrado. Tiene que empezar a recapacitar cuál ha sido su siembra. Y aquí yo les quiero proponer un ejercicio de imaginación. ¿Se acuerdan que siempre hemos hecho algo de imaginación? Bueno, y quiero referirme a un filósofo del año 200 después de Cristo, de nuestra era, que él decía que el instinto, y esto es un paréntesis, que el instinto es pasado. O sea, que toda esa etapa del temperamento, de la reacción, del impulso es pasado. La razón es presente. ¿Por qué? Porque con la razón yo puedo manejar el impulso. Con la razón me puedo proyectar. Con la razón entiendo, capto. Pero la imaginación es futuro. Así que juguemos a ser seres del futuro e imaginemos. Y les propongo hacer en un lienzo, si tuviésemos un lienzo en blanco, hagamos una obra de arte con nuestra vida, con nuestras experiencias. Y empecemos a dar brochazos, a generar figuras, lo que me inspire. ¿Qué fue mi infancia? Pongámosle color. Y lo ponemos sobre este lienzo, o sobre este papel, como quieran. Le ponemos color a la infancia, le ponemos color a la juventud. Y si ha habido adolescencia, pongámosle color a la adolescencia. Pongámosle un color a la juventud. Pongámosle un color al adulto joven. Las experiencias, no digo solo un brochazo, a lo mejor solo uno. Pero vertamos nuestras experiencias en colorido y veamos qué sale. Y pongámosle un color a esta etapa. A ver, ¿qué color le pondríamos? ¿O qué color se va a ir manifestando en este lienzo el cual estoy pintando? Y es una forma de ver cómo ha sido mi vida, cómo ha sido mi alma expresada, cómo ha vivido esa alma, y la podemos expresar en este colorido, ¿ya? Que va a ser nuestra obra a través de la vida. Lo podemos hacer concretamente, plasmarlo o imaginariamente. Esa experiencia que vamos recolectando es lo que tenemos que atesorar. Adulto y maduro quieren decir haber llegado al grado de perfeccionamiento. O sea, madurez nos habla del desarrollo esperado. Cuando una fruta está madura, ¿cierto? Y la comemos con todo el sabor, el color y el aroma, es porque ha llegado a su maduración, o sea, a su punto exacto de lo esperado, de lo que da esa fruta. Bueno, el adulto maduro, valga la redundancia incluso en el concepto, nos está hablando de que hemos llegado al nivel más alto de nuestra expresión como seres humanos. Ya hemos sembrado y ahora tenemos que mirar nuestra siembra. Tenemos que recolectar la experiencia, ir viendo qué es lo que yo generé. Y para eso necesito una herramienta bien importante, una herramienta que nos habla de inteligencia, que es el discernimiento. Voy a recolectar, voy a elegir lo válido, voy a elegir aquella experiencia que realmente me ha dejado huellas y que yo puedo legar, que yo puedo entregar. Eso es discernir lo válido, lo importante que he tenido y que he sembrado en la vida. Y eso va a ser el gran consejo para los demás, para los más jóvenes, incluso para el adulto joven, ¿ya? Y por supuesto para los niños. En estos momentos, cuando hablamos de recolectar, de discernir,
estamos hablando de un momento, y volviendo un poco a la ciclicidad de que nos hablaban las antiguas civilizaciones, estamos hablando de un momento especial en nuestra vida. Y la quiero relacionar con un momento del día, de 24 horas. ¿Cierto? Tenemos distintos momentos, distintos escenarios a través del día. Tenemos el amanecer, tenemos la plena mañana, tenemos la plena tarde y tenemos el atardecer. A eso de las 6 de la tarde, o sea, como a esta hora, esa es nuestra edad. ¿Y qué es lo que pasa? Está oscureciendo, ¿cierto? Cuando uno va en una carretera dice, es delicado manejar a esa hora porque es donde uno puede creer, hay sombras, hay sombras y hay sombras que uno puede creer que son personas, o sea, es más peligroso incluso. Pero es esa edad en donde uno tiene que poner mayor atención. Ese momento en que uno tiene que manejar su vida con mayor atención. ¿Para qué? Para dejar ir. Si nosotros no hemos hecho este ejercicio en las distintas etapas, nos va a costar mucho. Por eso que los ritos de pasaje de las antiguas civilizaciones fueron tan importantes, porque llevaban a la persona a vivir la experiencia. Y si la pasaba correctamente, ya estaba en la otra etapa. Nosotros un poco la sufrimos este paso, este traspasar a la otra edad. ¿Qué quiere decir aceptar y traspasar? Quiere decir que para llegar a la juventud tenemos que morir como niños. Para pasar de la juventud al adulto joven tenemos que morir como jóvenes. Y para pasar del adulto joven al adulto maduro tenemos que morir como adulto joven. Se fijan que de repente uno quiere guardar o en su pieza quiere tener el recuerdo de niños o el recuerdo de jóvenes. Bueno, no, yo creo que hay que también postularse y decir, a ver, ¿qué es lo que me interesa tener ahora? ¿Qué es lo que a mí me identifica para tener en mi cuarto o para tener en mi casa? Y hay muchas cosas, incluso adornos, que uno de repente dice, esto ya no es de este momento. Y eso hay que atreverse a dejarlo y quedarse con aquello que nos recuerda quiénes somos hoy. Ese como barrer y limpiar y darse cuenta y aceptar que estamos en una nueva etapa va a ser de un gran alivio saber vivir las distintas edades y saber vivir y poder vivir, y es la edad que yo estoy viviendo, se los digo desde el fondo de mi corazón también. O sea, aprender a dejar de lado lo que ya no es útil para este momento. ¿Cuál va a ser el valor a desarrollar en esta edad? La rectitud. La rectitud es una forma de pureza, es una consistencia moral que nos habla de la dignidad humana. ¿Por qué? Porque el desarrollo de virtudes es una evidencia en un adulto mayor. Y por eso que es tan triste cuando uno ve corrupción en los adultos mayores, porque quiere decir que no han entendido nada de lo que significa vivir. ¿Y en base a qué podemos aconsejar o podemos apoyar a los más jóvenes si no tenemos rectitud, si no hemos instaurado en nosotros la justicia? Obviamente que no vamos a tener autoridad. Obviamente que los jóvenes o el adulto joven o los que vienen detrás nuestro no nos van a oír, porque no vamos a ser autoridad, no vamos a ser autoridad moral. Y es lo que necesitan los que vienen detrás de nosotros. Autoridad moral, un ejemplo a donde mirar, a donde seguir. Si no es lógico las generaciones que están apareciendo, ¿cierto?, que dejan de lado a los adultos.
Es como decir, ya están obsoletos, ya no sirven, porque ya no servimos, porque ya hemos fracasado en nuestro intento, en nuestro desafío de vivir con rectitud. Y en esta edad es donde se prueba la rectitud. En esta edad es donde nos podemos demostrar a nosotros mismos si las experiencias si lo que hemos sembrado y la experiencia que puedo sacar de esa siembra es justa. O tenemos una serie de elementos o de actitudes y acciones que quisiera corregir. También es el momento. Es el momento de corregir. ¿Cómo? Con mucha conciencia, con mucha autenticidad, con uno mismo, para poder llegar a conclusiones válidas, porque eso es lo que nos va a acompañar el resto de nuestras vidas. Esas certezas que vamos recopilando y que vamos atesorando. Todo lo demás se puede ir. ¿Con qué me quedo? Con la certeza del quién soy. Y aquí me quiero referir a un mito griego, que es el mito del espejo de Baco. Baco, se cuenta la historia, en cortito, que se mira al espejo y se cuenta tan hermoso, podríamos decir, se ve reflejado en el espejo, y no más que hermoso, se ve reflejado en el espejo y se identifica con el espejo y empieza a vivir la vida del reflejo. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, viviendo la vida de esta máscara, de la personalidad. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer el camino inverso y reencontrarnos con esa imagen legítima, con ese yo legítimo. Ese es el trabajo que tenemos que ir haciendo a través de la vida. Y ese es el trabajo que nos corresponde hoy, como adultos maduros, empezar nuestro camino hacia el interior de nosotros mismos, para ir reconociéndonos, para ir redescubriéndonos. Se habla del espejo de Baco o de Narciso también, por si hay duda o se genera una duda al respecto, ¿ya? Ese de enamorarse de la imagen. Esto y toda la personalidad es una imagen que viene de persona, del latín que significa máscara. Pero esta máscara protege a un yo. Y nosotros, a través de nuestra internalización, interiorización, tenemos que volver la mirada a ese yo, poco a poco, reflexivamente, dándonos esos espacios. Y de esa manera vamos a ir cumpliendo cabalmente con nuestra tarea de vivir. Esos son momentos de conciencia, donde nuestra conciencia sube, se da cuenta, ve claro. Y en estos traspasos, nosotros hablábamos recién de estos mitos, de estos ritos de pasaje. Estos ritos de pasaje hoy día también los podemos vivir. Y estos ritos de pasaje, antiguamente se hablaba, o en las tradiciones se hablaba, de muerte, bajada al Hades y resurrección. Bajar a los submundos y resurrección. Y eso lo tenemos súper claro, de alguna manera, en los ciclos del duelo. Son análogos. Y tan importante poder llevar este ciclo del duelo en forma consciente. Cuando uno va a pasar de una etapa a otra, de una edad a otra, viene la negación. O sea, uno dice, no, yo todavía soy joven, pero si yo me veo igualita. Sí, pero no soy la misma, porque he empezado a bajar la montaña biológica. ¿Ya? Muy de a poco, pero es un proceso que se ha iniciado. Por lo tanto, surge nuestra psiquis, se resiste y se niega. Y pasa un tiempo en que uno se niega
a que está pasando a esta nueva etapa. Junto con esa nueva etapa viene la tristeza, la ira y la tristeza, porque uno como que se enoja, ¿ya? Uno se ve una arruga, o a lo mejor no puede correr como corría antes, se cansa más de la cuenta, y como que sí le da rabia. Viene la ira, y luego viene la tristeza. Van como bien de la mano la ira y la tristeza, van casi siempre juntas. Viene la tristeza, que sería ya la bajada a nuestra psiquis más profunda. Viene ese momento de tristeza que es volcar toda nuestra emotividad hacia el interior. O sea, nuestra psiquis naturalmente nos lleva al interior, a preguntarnos y a reflexionar. Luego de esa tristeza, bueno, viene también el miedo de, bueno, y ahora, ¿cómo va a seguir? ¿Me voy a enfermar? ¿Cómo van a ser mis ingresos? Y ahora, si estamos los dos solos, ¿nos aguantaremos? ¿O qué va a pasar con mis hijos? Una serie de interrogantes que surgen del miedo. Y de ahí deberíamos, siguiendo este proceso, llegar a un momento genial, que es el perdón. Y el perdón no es empezar a hacer una lista de todas las personas que tenemos que perdonar. No, el perdón es reencontrar nuestro equilibrio y nuestra armonía. Volcarse a soltar todo aquello que en algún momento me hizo daño, todo aquello que en algún momento me provocó dolor. Soltar, porque se fijan que cuando uno no perdona es que como que mantiene el hecho ahí en la mira o en la espalda. Soltar, dejar ir, eso es perdonar. Y con ese perdón puedo lograr la resurrección. Ahí paso en forma natural, tranquila, con nuevas energías a esta nueva etapa del adulto maduro. Hemos hablado, o se ha hablado tanto en este siglo XXI de volver a la naturaleza. Hay que volver y recobrar lo natural. ¿Pero qué significa esto? Y ahí surgen los movimientos ecológicos, etcétera, también, ¿no? Pero no es solamente tener el agua, tener el aire limpio, no se refiere solamente a eso. Entonces de repente es volver a la naturaleza, entonces hacemos un picnic y nos sentamos todos en el pasto y hacemos picnic. No está mal, pero no basta. Otra forma terapéutica casi es ir a abrazar árboles. No está mal, pero no es suficiente. Volver a la naturaleza es volver a armonizarse con ella, redescubrir sus leyes, identificar que hay un ritmo natural del cual somos parte. Ser flexibles es no resistirse a esos cambios. Es como querer decir, no, yo no quiero que amanezca, o no quiero que se oscurezca, no quiero que llegue la noche. Va a llegar igual. Y en nosotros estas distintas etapas van a llegar. Pero ¿qué requieren esas etapas de nosotros? Un mayor nivel de conciencia. Por lo tanto, sumarse, armonizarse con la naturaleza, con esas diferentes vibraciones que vemos a través del reino mineral, vegetal, animal, los pajaritos, toda esa vibración en distintas frecuencias, ¿cómo yo me puedo armonizar con eso? Que no es algo intelectual, no es algo mental, es algo que nos involucra completos. Aunque sean segundos, minutos, pero lograr esa armonía, entender este fluir de la vida a través de la naturaleza, nos va a hacer vivir la riqueza que tiene ser adultos maduros. Dentro del perdón, y para terminar, cuando hablamos de perdón, surge, y cuando realmente hemos perdonado, cuando realmente nos hemos
recentrados, reenfocados, y hemos identificado o hemos logrado nuevamente armonizarnos con nosotros mismos, debería surgir en forma natural la gratitud. Esa gratitud por lo que la vida nos ha dado, por las oportunidades que he tenido y que he aprovechado y por las que no. Gratitud por los momentos, porque ahora lo que importan son los momentos. Y sigo recogiendo la experiencia, pero con gratitud, no con recelo, no con iras. Todo eso va pasando, pasa al llegar al perdón. Logro esta reconstrucción, este renacimiento en gratitud. Esa gratitud me va a dar las fortalezas necesarias para pasar a la siguiente etapa. Y ahí sí podremos decir, he logrado vivir y estoy logrando vivir esta etapa de mi vida con real sentimiento de gratitud que me conduce naturalmente a un estado de serenidad y de felicidad íntima. Así que bueno, es un trayecto el cual muchos, entre ellas yo, estamos viviendo, y qué importante, qué interesante, cómo se sufre en un momento y cómo vamos saliendo de a poquito, con flexibilidad, con dejar ir, con entender estas leyes que se van dando en forma tan natural y en nosotros en forma magistral. Con eso quiero cerrar, con la fortaleza que debemos atesorar para la siguiente etapa y el próximo sábado. Bueno, dejo abierto para las preguntas que vengan de ustedes. Desde California, William, qué gusto, buenas noches. Sonia, muchas gracias, amiga. Adriana, Marta, desde Puyo, saludos. Guadalupe, que los jóvenes no repitan nuestros errores, que los jóvenes aprendan de nuestra experiencia, que los jóvenes cometan sus propios errores. De no ser así, no vamos a contribuir a la evolución humana. ¿Sabes qué? Tal cual como tú dices, o sea, gracias porque reitero lo que ya dijimos y tú lo estás ahí sintetizando muy bien, pero eso depende de los jóvenes. Lo nuestro es tener las herramientas necesarias, sobre todo las herramientas de comunicación con ellos para poder transmitirlo. Y eso es un tema, no perdamos la comunicación, no nos cerremos, al revés, debemos estar mucho más abiertos. Carmencita, gracias. José Fabián, ¿cómo aceptar o qué hacer si la flexibilidad va más allá de los principios? ¿Cómo definir el límite entre la fraternidad y la tolerancia? A ver, flexibilidad es una virtud y la flexibilidad de ninguna manera tiene que ir en contra de los principios. La flexibilidad tiene que ir en contra o podría ir en contra de mis gustos, no de los principios. O sea, ser flexible es poder moverse de acuerdo a las circunstancias, tener el ritmo de acuerdo a las circunstancias de seres humanos, tener el ritmo necesario, doblegarse si es necesario, erguirse si es necesario. La rigidez es lo que nos quiebra, ese sí nos hace sufrir. Y el límite entre la fraternidad y la tolerancia, o sea, la tolerancia, una muy buena práctica es la tolerancia, pero no tenemos que tolerar lo intolerable, o sea, lo incorrecto. Y recordemos, la gran virtud de esta edad es la rectitud. O sea, aquí
No tenemos por qué tolerar lo que está mal. Eso no es ser inflexible, o a lo mejor sí tendríamos que ser inflexible con lo corrupto, con lo dañado, con lo que nos desvía de nuestro caminar hacia nosotros mismos, hacia una sociedad mejor. Sí, tienes toda la razón. Ahí a lo mejor tenemos que ser inflexibles. Flexibilidad para poder dejar atrás, para poder dejar pasar. Tucson, me ocurre un extraño fenómeno. A veces siento que en la ignorancia y en la inconsciencia era más feliz. Ahora es más difícil. Al ser más consciente de la realidad que me rodea, tengo más preocupaciones y muchas cosas me entristecen y me decepcionan. Toda la razón. Quienes están más allá del sufrimiento y del dolor, el estúpido y el sabio. Lo nuestro es sentir el dolor. Y en esto quiero decir algo que se decía en el budismo, en el Dhammapada, este libro de las enseñanzas de Buda, cuando decía: el necio envejece como el buey, aumenta en peso, pero no crece su saber. Fíjense qué grave que la edad solamente la tomemos como aumentar en estas condiciones físicas que hablamos hace un momento. Y claro que sí, en la ignorancia, obviamente, no sufrimos porque no vemos, pero nuestra condición es la afección, es el sentir lo que está pasando, condolerse, pero sufrirlo de una manera inteligente, viendo dónde podemos aportar. ¿Es posible reeducar a un adulto en esta etapa? Sí es posible. Reeducarse. Aquí siempre en la educación es fundamental la voluntad individual. Una cosa es venir a que me enseñen y otra cosa es yo ir a aprender. A través de la reflexión en esta edad, y lo digo como un caso incluso particular mío, a través de la reflexión pienso que he aprendido muchísimo más que en todas las etapas vividas anteriormente. ¿Por qué? Porque voy haciendo como una síntesis de todo aquello que lo aprendí y que quedó así como en el intelecto. Hoy día lo revivo y son vivencias. Y hay muchísimas lecciones en la vida que las he dejado pasar, que digo, sí, me sirvió, saco la experiencia y sigo adelante. Claro que uno se puede seguir educando, ni siquiera diría reeducar, seguir educando, seguir adelante. Pero para eso tenemos que reconocer de que no por ser adultos ya somos sabios, ni mucho menos. El reconocer nuestra propia ignorancia nos hace mucho más filósofos. Y eso es lo que nos hace falta a todos. A esta edad nos deberíamos convertir en filósofos, pero por supuesto. ¿Te has puesto triste, Adriana? Porque se terminó la conferencia. Tania, ¿cómo se puede contribuir en esta etapa de la vida con nuestros cercanos? Pregunta Gladys, mi madre. ¡Uy, qué grato! ¡Qué bueno, Gladys! ¿Cómo se puede contribuir? Bueno, todo lo que hemos dicho. Volver a recuperar el filósofo que tenemos dentro. Hacernos preguntas. Conversar. Poder sacar conclusiones de las etapas que ha vivido. Poder sumirse, integrarse a la naturaleza por momentos. Y redescubrirse filósofos. Hay lecturas maravillosas para esa edad. Así que sí, Gladys, Tania te puede aconsejar con muy buenos libros, en donde hoy día basta con leer 15 minutos y reflexionar 1 hora.
Muchas gracias. Igual, qué lindo todo lo que ponen. Muy buenas noches y nos queda una conferencia. Todo se acaba, pero nos queda esa última conferencia en la cual ojalá nos reunamos nuevamente. Muy buenas noches, que tengan muy buena semana. Hasta el próximo sábado.